Ecuaciones diferenciales exactas. Mi nombre es Cindy Vanessa Hoyos Jacome, estudiante de Ingeniería en Seguridad y Salud de Trabajo en el Politécnico Colombiano Jaime Sasa Cadavid. Vamos a hablar de ecuaciones diferenciales exactas. Por definición, tenemos que sean P, X, Y y Q, X, Y funciones reales continuas en un dominio D y se dice que la ecuación P, X, Y de X más Q, X, Y de Y es igual a cero. Es diferencial exacta si existe una función real f, x, y, tal que en el dominio D cumple con derivada de f sobre derivada de x igual a p, x, y derivada de f sobre derivada de y igual a q, x, y. La función f, x, y es una primitiva de la ecuación y la integral general es f, x, y igual a la constante. Teorema. La condición necesaria y suficiente para que la ecuación P de x más Q de y sea igual a cero, esta diferencial exacta es un dominio D, siendo P, XY, Q, XY y sus derivadas parciales continuas en D. Es que se cumpla derivada de P sobre derivada de Y igual a derivada de Q sobre derivada de X. A continuación, vamos a realizar el ejemplo de ecuaciones. Ver detalladamente esta ecuación diferencial con condición inicial. Lo primero que hacemos es requisito de este tipo de ecuación diferencial. Para ello tenemos que llevar la ecuación a la forma m de x más n de y igual a 0. Entonces, ella viene presentada de esta manera y la vamos a llevar a esta forma, donde vamos a multiplicar estos dos componentes, es decir, x más 5y cubo por dx. Y esto queda igualado con el producto de estos dos componentes, o sea, 4y al cubo menos 15xy cuadrado, y todo esto queda multiplicado por dy. Ahora vamos a pasar este componente al lado izquierdo. Aquí queda como x más 5y al cubo por dx menos 4y al cubo menos 15xy cuadrado por dy. Y de esta manera nos queda igualado a 0 y ya empieza a tomar forma. Para que este signo menos no me presente molestia y nos quede con signo positivo, tal como lo presenta el modelo, vamos a realizar lo siguiente. Entonces, x más 5y al cubo por dx. Entonces, vamos a extraer como factor común el signo menos. Entonces, si sacamos el menos, se convierte en más y nos cambiarían los signos. Estos quedarían positivos y negativos. Entonces, comenzamos con el positivo, que sería 15xy al cuadrado menos 4y al cubo. Todo esto acompañado por dy e igualado a 0. Ahora ya tenemos la ecuación diferencial organizada de acuerdo con este modelo y vamos a identificar m. Entonces m sería esto, que sería el acompañante de dx, y vamos a escribirlo por acá. M es igual a x más 5y al cubo, y aquí tenemos n. Todo lo que acompaña a dy, que sería esto, lo vamos a anotar por acá. N sería igual a 15xy al cuadrado y esto menos 4y al cubo. Ahora vamos a revisar si se cumple el requisito que exige toda ecuación diferencial exacta. Y entonces, que la derivada parcial de m con respecto a y debe ser igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Entonces vamos a obtener esas dos derivadas parciales con esto que tenemos acá. Con la derivada parcial de m con respecto a y, en este caso x se comporta como constante. Tenemos estos dos términos para tener una suma. Derivada de este término sería 0. Y pasamos a derivar este término. La derivada de 5y al cubo nos da 15y al cuadrado. Y se está derivando con respecto a y. Y vamos con este componente. Con n sería
la variable y que se comporta como constante. Entonces, en este primer término, vamos a ver cuánto se demora esta derivada, que sería 15y al cuadrado, y eso multiplicado por la derivada de x, que sería 1, o sea que nos queda 15y al cuadrado. En este otro término no tenemos la x, únicamente aparece la y, donde sería la constante. Por lo tanto, la derivada de todo este término nos daría 0. Y vemos que son iguales, por lo tanto se cumple con el requisito de ecuación diferencial exacta. Quiere decir que podemos coger con tranquilidad este camino. Entonces, recordemos que toda diferencial exacta busca una solución en general de la forma f de x, y igual a c. De tal forma que la derivada parcial de f con respecto a x sea igual a m, y que la derivada parcial de f con respecto a y sea igual a n. Para iniciar el desarrollo de nuestro ejercicio podemos comenzar por este lado o por este lado. Empecemos por el camino de n. Entonces sería con definición de derivada parcial de f con respecto a y sería n, pero ya tenemos n que nos dio esta expresión, que son 15xy al cuadrado menos 4y al cubo. Y aquí vamos a despejar de f, para lo cual pasamos de y a multiplicar al otro lado y nos queda 15xy al cuadrado menos 4y al cubo, y todo esto multiplicado por dy. Ahora vamos a integrar esta fórmula en ambos lados, que nos queda la integral de df igual a la integral de todo eso, que sería que tenemos integral de df será f, es decir, la expresión que buscamos. Entonces integramos esta parte con respecto a y, considerando a x como una constante, y como tenemos una resta, integramos cada término. Empecemos con la integral del primer término, que sería 15x multiplicado por la integral de y al cuadrado, que sería y al cubo sobre 3, y pasamos el otro término. Cuando integramos con respecto a y, dejamos quieto el 4, y la integral del y al cubo nos da y a 4 sobre 4, y todo esto más una constante de integración, que en este caso la representamos como una función y de x, una función que depende de la letra que actúa como constante. Esto lo podemos simplificar como f igual a 15 simplificado con 3 sería 5, y al cubo, y aquí simplificamos 4, se cancelan mutuamente y nos queda y a la 4 más de x. Entonces iniciamos por este lado y obtuvimos esta expresión para lo que será f. Entonces vamos a derivar parcialmente con respecto a x. Aquí tenemos derivada parcial de f con respecto a x, que sería, considerando la variable y como constante, nos queda así. Derivamos cada término, entonces derivado del primero, aseguramos lo que es constante 5y al cubo, por la derivada de x, que nos da 1. Entonces sería, luego sería y, que sería la derivada, y como es constante nos da 0. Y finalmente la derivada de esta parte sería expresada como y' de x. Y por definición tenemos que la derivada parcial de f con respecto a x es igual a m. Entonces anotamos que la derivada por acá en esta parte y la reemplazamos. Entonces la derivada parcial de f con respecto a x sería lo que nos dio 5y al cubo más y' de x. Y aquí obviamos este 0. Y esto lo igualamos con m, que m sería x más 5y a la 3 al cubo. Y en ambos lados de la igualdad tenemos el término 5y al cubo y lo podemos cancelar o eliminarlo. Y nos queda entonces como y' de x es simplemente igual a x. Lo que hacemos ahora es integrar esto a ambos lados con respecto a x.
Si hacemos la integral de esto, nos queda y de x. Y aquí si integramos x, nos queda x al cuadrado sobre 2 y aparece una constante de integración que sería c1. Entonces vamos a obtener esta expresión y aquí vamos a reemplazar yx por lo que obtuvimos y reemplazamos x al cuadrado sobre 2 más la constante c1. Pero recordemos que la expresión para f o f de xy es igual, entonces debe estar igualada a una constante c. Entonces vamos a cumplir con esto. Anotamos f, que nos dio 5y al cubo, menos y a la 4 más la expresión de f de x, que son x al cuadrado sobre 2 más c1. Todo esto queda igualado a una constante c. Ahora vamos a agrupar las constantes al lado derecho. Esto nos queda 5xy al cubo menos y a la 4 más x al cuadrado sobre 2 igual a la constante c menos la constante c1. Pero esta resta de constantes nos produce una nueva constante que podemos llamar k. Entonces esta será la solución general para nuestra ecuación diferencial. Ahora llega el momento de utilizar la condición inicial. Recordemos que este valor de 2 corresponde a x y quiere decir que corresponde a esta curva. En el plano cartesiano sería el punto 2,1, 2 que sería el valor de x y 1 que sería el valor de y. Entonces vamos a reemplazar esto aquí para hallar el valor de k. Entonces reemplazamos los valores, x sería 2 y en estos lugares reemplazamos el valor de y que sería 1 y vamos a resolver estas operaciones. Entonces tenemos 1 al cubo que nos da 1 y 1 por 2 que es 5, eso nos da 10, menos 1 a la 4 que nos da 1. Luego tenemos 2 al cuadrado que es 4 y 4 dividido entre 2 nos da 2 y todo esto es igual a k. Resolviendo toda esta operación nos da que k es igual a 11 y este valor de 11 lo reemplazamos aquí para poder obtener la solución particular y esta sería la solución particular. Y con esto terminamos este ejercicio de ecuación diferencial exacta con condición inicial. Muchas gracias.